lo que no merecemos. Esa es la gracia. Se manifiesta primeramente en nosotros en el hecho de la salvación. No merecemos ser salvos, pero Dios a través de Jesucristo nos da la salvación. Esa es gracia. Un favor que usted no merece. Usted no ha hecho nada para ser salvo. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y gracias a ese favor, a ese sacrificio, usted ahora puede llamarse hijo e hija de Dios. Yo puedo llamarme hijo de Dios. Gracias a esa gracia, valga la redundancia, a esa gracia yo puedo ser un pastor adjunto, no porque tenga el mérito para hacerlo, de ninguna manera. Usted, hermano anciano, puede ser un anciano. Usted, líder de jóvenes, usted, líder del ministerio de niños, es por la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para mí. Yo no sé si usted lo puede decir de esa manera, pero su gracia para mí no ha sido en vano. Su gracia me ha sostenido. Entonces, la gracia de Dios consiste en darnos lo que no merecemos. Es un favor inmerecido. Esta gracia que Dios me da no se compra, no se gana y no se presta. Es exclusivamente para usted, que ha accesado a través de la fe en Cristo, cuando un día levantó su mano y dijo: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Mire, yo no sé, pero siempre se da ese pleito, como fue desde el principio. Los religiosos, acérrimos religiosos, les cuesta aceptar esa parte de tener que levantar su mano y de confesar: acepto a Jesucristo. Porque esa parte está establecida para aquellos que realmente han reconocido el sacrificio de Cristo para ser salvos de la ira venidera, también para ser salvos de muchas cosas que vivimos en el diario vivir. Uno solo puede responder al regalo de la gracia recibiéndolo humildemente, reconociendo que no soy autosuficiente, que la gracia de Dios es más que suficiente para mí en todo sentido. Entonces yo solo puedo responder a ese regalo de la gracia recibiéndolo con humildad, recibiéndolo con agradecimiento y dándole la gloria al dador de la gracia, es decir, a Dios mismo. Dios, con su gracia, nos ha dado vida eterna, perdonó nuestros pecados y nos hizo aceptos en Cristo a los ojos de Dios. La carta a los Efesios, en su capítulo 2 y versículos del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no depende de las buenas obras que usted puede hacer. Una de esas buenas obras es precisamente dar una ofrenda misionera. Se puede contar como una obra de justicia. Sin embargo, eso puede ser algo como obediencia que de alguna manera apela a justicia. Pero no basta. Usted puede haber traído una ofrenda misionera y sin embargo haber vivido el resto anterior de la semana de cualquier manera, y no le abona para aplicar a la gracia de Dios, ni a la justicia y la misericordia de Dios. Entonces dice: esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el don de Dios es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, alguien en su ofrenda misionera pudo dar la mejor cifra de dinero, la mejor cantidad de dinero a partir de los demás. Sin embargo, eso no le abona. De repente, aquel que solo pudo dar un lempira para la ofrenda misionera, pero lo dio como la viuda aquella, le puede ser contado más por justicia que la mayor cantidad. ¿Me están entendiendo? Bien, vamos para adelante entonces. Dios, por su gracia, buscó la manera de satisfacer su requerimiento de justicia. Es decir, Dios exige un requerimiento de justicia para que usted pueda presentarse. Pero Él, en su omnisciencia, desde antes que Jesucristo viniera, sabía que era imposible por nuestra humanidad misma, debilitada, caída. No podíamos hacerle frente a tal condición de condenación. Y el requerimiento fue establecido por Dios mismo para que fuera Cristo quien cumpliera con ese requerimiento. Y Él fuera suficiente para que Él viniera a sustituirme
El lugar que yo ocupaba en la cruz del Calvario, Él lo ocupó. De esa manera Él pagó el precio por mi pecado, y de esa manera entonces se manifiesta la gracia, no por obras, sino por el amor eterno de Dios, para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Cuántos son salvos acá en esta noche? Y si usted está en este lugar y todavía no ha conocido salvación, yo lo invito, abra su corazón para que Dios pueda entrar en él y usted pueda estar apelando a la gracia, a la justicia y a la misericordia de Dios. Muy bien. Dios en su gran misericordia buscó la manera de satisfacer su requerimiento de justicia para que no tuviéramos que pagar nosotros mismos la pena por nuestros pecados, la cual es la muerte. Y cuando habla de que la dádiva de Dios es vida eterna, pero que la paga del pecado es muerte, lo habla en un sentido literal. Alguien que anda en pecado desenfrenado, lo más que le espera es la muerte. Hace poco perdió la vida un muchacho a quien yo le predicaba, le exhortaba en todo, cada vez que lo miraba. El hermano Rodel en algún momento, el pastor en algún momento. Pero él se había aferrado tanto a la fama, al reconocimiento, del aplauso, del viva, que después de venir de amenizar una fiesta en un accidente, él perdió la vida. La paga del pecado es muerte. Tómelo literalmente y santifíquese cada día, de tal manera que vivamos apelando a la misericordia y a la justicia. Recuerde que ahorita estamos hablando de la gracia de Dios, que es la dádiva de vida eterna, la gracia de ser sus hijos, como regalo de Dios, el regalo de la salvación, la gracia. Entonces, la gracia es un regalo de Dios, la salvación. No tenemos ningún mérito para obtenerla, solo por la gracia y por la voluntad de Dios nos ha sido dada. Ahora, la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia consiste en darnos lo que merecemos. Impartir justicia es darle a cada quien lo que se merece. Eso es la justicia. El culpable es culpable y tiene que pagar su pena. El inocente tiene que ser absuelto porque no hay nada para que lo pueda condenar. Entonces, la justicia es aplicar la ley correctamente. Si Dios nos diera conforme a lo que merecemos, no tendríamos ninguna otra opción que esperar solamente la condenación eterna en el infierno. Si Dios nos diera conforme a lo que yo merezco, ¿qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que merece. A causa de mi condición pecaminosa, yo lo que merezco es el castigo eterno, excluido de la gloria de Dios, condenado al fuego eterno. Eso es lo que yo merezco. Pero Cristo, vuelvo a decir lo que decía con relación a la gracia, Cristo satisfizo los requerimientos de justicia de parte de Dios al pagar el precio por mis pecados, por nuestros pecados. De hecho, Él sabía que nosotros no podíamos satisfacerlos y por ello apeló a su Hijo para que fuera Él que hiciera justicia por mí. Y aunque yo era culpable, a través de su justicia, Él, Jesucristo, tomó el lugar que yo merecía. Y Él se hizo justicia para presentarme delante de Dios. En Tito, la carta de Tito, capítulo 3, del 4 al 5 dice: mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, para con su creación, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Y el pastor en un momento explicaba qué es las obras de justicia que nosotros podemos hacer. ¿Qué es cuando dice vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de mí? ¿Y sabe cuál? El pastor explicó, yo no solo quiero hacerle un recordatorio. Los trapos de inmundicia, en aquel tiempo no habían toallas sanitarias.
Ustedes lo que usaban eran trapos limpios, blancos, y eso era lo que cuidaba en su periodo menstrual. Y esos trapos eran trapos de inmundicia, eran manchados con sangre, eso tenían que quemarlos, ¿verdad? O enterrarlos, pero eran trapos de inmundicia, es decir, la persona que después de que tenía que santificarse. Y entonces vuestras obras de justicia, decía el Señor, vienen a ser como trapos de inmundicia para mí. Las obras de justicia que usted y yo podamos hacer creyendo que eso nos abona para nuestra salvación, es una ofensa para Dios cuando no están vistas a través de la lente de la sangre de Cristo, del prisma de la sangre de Cristo. Todo lo que usted haga creyendo que es una buena obra, sin fe en Cristo, viene a ser como un trapo de inmundicia, algo que ofende a los ojos de Dios, algo que ofende a los ojos de Dios. Entonces dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia Él nos salvó. En el capítulo 4 de Romanos, no lo busque, solamente voy a parafraseárselo, dice que a Abraham le fue contado su fe por justicia. ¿Y sabe qué nos quiere decir con esto? Que todo lo que nosotros hagamos a partir de nuestro reconocimiento a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debe estar apegado a la fe. Todo lo que yo haga debe ir apegado a la fe. De hecho, hay muchos que señalan el diezmo. Y muchos creen todavía que el diezmo es parte de la ley, de ninguna manera. El diezmo surgió 400 años de que la ley fuera establecida, 400 años antes. Y el primero que dio diezmos fue Abraham. Entonces, en ese mover, Abraham practicaba la fe. Desde el momento que salió y que el Señor le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham actuó por fe y su fe le fue contado por justicia. Y dice, no por sus obras. De hecho, sus obras no tenían valor delante de los ojos de Dios. Todo lo que Abraham hacía, lo hacía apegado a la fe. Y eso era, es decir, antes de hacer algo, Abraham presentaba su fe primero para echar a andar lo que tenía que hacer después. Y eso a Dios le agradaba. Y nosotros, dice la palabra, que somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Y si Él es el padre de la fe y nosotros somos hijos de Abraham, entonces nosotros somos hijos de fe también. Y debemos vivir en ese mover que Abraham se movía. Dios, en la persona de Jesucristo, quiso recibir el castigo que en justicia nosotros merecíamos. Dios, en la persona de Jesucristo, quiso recibir el castigo que en justicia merecíamos. Justamente yo merecía el castigo. Esa era la justicia para mí, aplicándola al pie de la letra. Yo merecía el castigo, pero Él me sustituyó en la cruz y Él hizo la justicia para que yo pueda estar acepto a los ojos de Dios y Dios pueda verme a través de esa justicia como un hijo amado, como alguien quien se siente agradado con lo que yo hago, solo a través de la sangre de Jesucristo. Isaías 53 del 3 al 6. Vamos a buscarlo por ahí, si nuestros hermanos nos ayudan. Isaías capítulo 53. Voy a leerlo porque esto me afianza en lo que yo quiero darle a entender acerca de lo que es la gracia y ahorita la justicia. Isaías 53 del 3 al 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos nada más por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Qué enorme valor debe tener hoy día el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Una negrura de pecado, de tal manera que esa negrura nos apartaba. Dios no se dignaba a abrir sus ojos para podernos ver, porque era imposible. Había una nube de pecado que nos cubría, no podía vernos. Pero la sangre de Cristo vino a remover a esa espesura de niebla de pecado, y a través de esa sangre entonces Jesucristo permitió que Dios me viera. A través de esa sangre Él pudiera verme libre de pecado, aunque estaba en pecado. Es decir, como que usted es culpable, pero Dios en su gran misericordia lo ve a usted inocente, aunque usted sabe que es culpable. Y aquí no es asunto de la razón, es la fe. Porque el razonamiento va a decir, no, ¿y cómo me van a declarar inocente si realmente soy culpable? Aquí estoy perdido. A nivel de justicia, así es, justicia terrenal. Pero a nivel de la justicia de Dios, la justicia espiritual, usted era culpable de juicio, pero Dios lo libró a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Entonces Isaías lo que nos da es el relato de lo que significó el sacrificio de Cristo para usted y para mí. Él llevó nuestras enfermedades. Él en la muerte de cruz nos libró de la acechanza, de la maldición, de la enfermedad. Por eso es que usted y yo debemos proclamar sanidad en todo momento. Él dice, fue herido por nuestras rebeliones. En cada momento nosotros nos estamos rebelando a la palabra, pero Él fue molido por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones es todo aquello que se opone al conocimiento de Dios, todo aquello que va contrario a la voluntad de Dios. Esa es rebelión. Pero Él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y para darnos la paz que en Cristo tenemos, que en Dios nos ha dado, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Dele el valor que se merece el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es con relación a la misericordia de Dios. No, perdón, estábamos hablando con relación a la justicia, ¿verdad? Hoy vamos a entonces hablar el punto de la misericordia. Hablamos de lo que es la gracia, que la gracia es un favor inmerecido, no merecemos lo que Dios nos ha dado, pero Él nos lo dio. La justicia es darnos lo que merecemos. Merecíamos castigo. Eso es lo que merecíamos. La misericordia de Dios consiste en no darnos lo que merecemos. Es decir, merezco castigo, pero Dios no me da castigo. Merezco condenación, pero Dios no me da condenación. Entonces, la misericordia consiste en no darme lo que yo merezco. Dios decidió, por su gran amor con que me amó, olvidarse de mis pecados para no darme el castigo que ya Jesús llevó sobre sí mismo. Nosotros, todos nosotros merecíamos ser condenados, merecer el castigo eterno, la muerte y la condenación eterna. Eso es lo que nosotros merecíamos. Pero como la justicia es darnos lo que merecemos, ante esa justicia Dios aplica misericordia. Y lo que para usted era una condenación, la misericordia elimina todo aquello que le condenaba. Por eso es que la palabra de Dios dice, el castigo de nuestra culpa fue sobre Él. Y cuando dice allá en Colosenses, creo que es, cuando dice que en la cruz del Calvario Él clavó aquella acta que nos era contraria y nos liberó de todo ello, y exhibió a los principados y las potestades, los derrotó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo de Cristo, esa es lo que me hace contar con la misericordia de Dios, en la que yo puedo moverme. Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Voy a volvérselo a leer. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, en el pecado estábamos muertos, pero a través del sacrificio de Cristo nos dio vida. En Él, en Cristo, por gracia somos salvos. Romanos 5:8 nos dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Mire, el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que no deja que Dios pueda vernos con sus ojos puros a nosotros. Pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos dignos de eso. Que el Hijo de Dios, el Príncipe de paz, el Padre eterno, viniera a morir por alguien indigno. Si aplicamos términos de justicia, no era justo. El justo por los injustos. El que no conoció pecado por los pecadores. Él vino a morir por cada uno de nosotros que no merecíamos el favor de Dios. Pero algo que debemos entender, y tal vez no se lo pueda explicar de la forma más explícita para que a usted le quede clarito en la mente, es que somos algo especial para Dios desde el principio de la creación. Nosotros no fuimos hechos solamente por la palabra, es decir, sea hecho Tito, sea hecho Carlos, sea hecho Medardo, sea hecho Alfredo. No, Él nos formó con sus manos, nos dio forma, y a través de esa forma nos dio valor. Por eso no podía concebirse en la mente, en el corazón de un Dios de misericordia, por atributo propio, que aquella creación se perdiera a causa del pecado. Había que hacer un plan poderoso, maravilloso, de tal manera, es decir, agotar el último recurso, más bien el recurso más viable, aquel que estaba a la par en su reino, el amado, aquel que conocía todo los íntimos de Dios. Bien, hijo, tienes que ir. Esta creación mía está condenada a la perdición, está condenada a perderse eternamente. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos que actuar. Filipenses capítulo 2 dice que Él, Jesucristo, no escatimó el ser igual a Dios. ¿Cómo voy a ir si yo soy tú y tú en mí? Yo soy Dios. No puedo ir a esa humanidad contaminada, llena de tinieblas. Dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Pero no le bastó el tomar forma de hombre, sino que siendo hombre tomó también forma de siervo. Es decir, se rebajó a ser hombre, pero a más de ser hombre se rebajó a ser un siervo. Se despojó de sí mismo para dar su vida por usted. Por favor, hermano y hermana, valore ese punto en su vida diaria, porque el valorarlo lo va a privar de toda tentación. Cuando digo lo va a privar, es decir, usted se va a mantener al margen de la tentación, de la lucha, de la prueba que el diablo quiera ponerle para hacerlo caer, porque el valorar el sacrificio de Cristo es lo que me mantiene vivo en la fe. Eso es lo que me mantiene vivo en la fe.
Lamentaciones capítulo 3, 21 y 23. Esta es nuestra realidad, hermanos. Pero la verdad es que Dios ha extendido su misericordia para nosotros. Lamentaciones capítulo 3 del 21 al 23 dice, leemos así: pero esto consideraré en mi corazón, es decir, a esto le daré valor en mi corazón, y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Y es que a veces nos enfrentamos en esa lucha entre lo que mi alma dice, pero lo que mi razón piensa, lo que razono en mi mente. Mi alma me dice una cosa de convicción, pero la razón está ahí pleiteando. Mi alma me dice la bondad de Jehová, la misericordia de Dios, en ella debemos esperar, pero la razón me dice que estás en un eminente peligro, tienes que buscar algo humanamente para salvarte. ¿Y qué tal si Dios no te responde? La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y gracias a esa misericordia, hermanos, aún siendo cristianos, siendo creyentes, aún teniendo liderazgo entre la iglesia, en algún momento hacemos cosas que merecemos condenación, que necesitamos ser desarraigados aún de vivir en la tierra. Es decir, cosas que lo que más nos llevan a merecer es la muerte. Pero por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido desterrados. Aún estamos con vida, aún estamos para disfrutar de la gracia, la misericordia y la justicia de Dios por su beneplácito, porque a él ha complacido de esa manera salvar su creación. Muy bien, entonces, para hacer un recuento, la gracia consiste en darnos lo que no merecemos. Merecíamos la condenación, pero Dios no nos dio condenación, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación. La justicia consiste en darnos lo que merecemos. Merecemos condenación, eso es lo que merecemos. Pero ante la justicia, Dios aplica misericordia. Y en vez de darme lo que merezco, Dios me da lo que no merezco a través de la gracia. A través de la gracia. Ahora, yo quiero llevarlo a la aplicación de los tres elementos, de los tres términos. Es decir, justicia, gracia y misericordia en nuestro diario vivir. La aplicación de los tres en nuestra vida espiritual, es decir, en nuestra relación con Dios mientras vivimos. Es decir, nosotros como cristianos lo que debe prevalecer primeramente es mi relación con Dios. Eso es lo que debe de contar. De mi relación con Dios va a depender la relación con mi esposa, la relación con mis hijos, la relación con mis vecinos, la relación como iglesia. De eso es el parámetro de cómo yo vivo con los demás. Si mi relación con Dios es de acuerdo a su voluntad, yo voy a estar bien en todo. Amén. Muy bien. Entonces, decíamos, justicia es dar a cada quien lo que se merece. Judicialmente el culpable debe ser condenado y debe aplicársele la pena de acuerdo al delito que ha cometido. Así es. Sí, ¿verdad? El inocente debe ser absuelto de toda culpa. No hay culpabilidad en él, debe estar libre. Esa es la justicia. Pero quiero llevarlo a entender algo que es lo más glorioso que yo puedo ver en esta enseñanza. Pero en Dios, la justicia en el sentido negativo de nuestro proceder, es decir, si yo soy alguien que no ha estado haciendo la voluntad de Dios, que ha estado actuando en desobediencia y no ha estado buscando la santidad, Dios no aplica justicia para mí. Cuando yo soy desobediente, cuando no estoy apelando a la santidad, cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que yo me merezco con justicia? No me merezco el favor de Dios.
pero Dios no me ve de acuerdo a su justicia. Dios es un atributo de Él, es la justicia, Él es un Dios justo. Pero si Él aplicara justicia con relación a ustedes y con relación a mí, no estaríamos acá. No estaríamos acá. Entonces, en vez de aplicar justicia, viene el otro atributo de Dios, que es un Dios de misericordia, es un Dios misericordioso. Y en vez de aplicar justicia, entonces Dios aplica misericordia. Es decir, ya pecaste, pero aquel que murió en la cruz del Calvario ya pagó también por ese pecado que cometiste ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero recordando y apelando al sacrificio de Cristo en la cruz. La misericordia de Dios hace que su ira sea aplacada y no aplique para mí justicia, sino que más bien extienda su misericordia para no desecharme de su presencia. Entonces, en el sentido negativo de nuestro proceder, Dios no aplica su justicia, sino que más bien aplica misericordia a favor mío, a favor de usted. Es decir, no nos da ni me da lo que yo merezco por ser desobediente. Por ser desobediente yo merezco castigo. Eso es lo que con justicia usted y yo merecemos, ser castigados por Dios, por nuestra conducta fuera de la voluntad de Dios. Pero recordemos que la misericordia consiste en no darnos lo que merecemos cuando actuamos contrariamente a la voluntad de Dios. La misericordia es la que me libra de la condenación. La misericordia de Dios es la que me libra de la enfermedad. La misericordia de Dios es la que me libra de estar en bancarrota. La misericordia de Dios es la que me libra de estar pasando hambres, de andar desnudo, de andar descalzo. La misericordia de Dios es la que hace que usted tenga afecto por mí, que yo tenga afecto por usted y que nos amemos aún cuando yo pudiera merecer que usted no me ame. Yo pudiera merecer que usted no me ame, pero apliquemos misericordia. La justicia es que yo pueda ver algo para que usted no me ame, pero apelando a la misericordia, usted me va a ver con los ojos de Dios y no me va a dar lo que yo merezco. Lo que yo merezco es su desprecio, lo que yo merezco es su señalamiento, pero a través de la misericordia de Dios, usted lo que me va a dar es amor, me va a dar afecto, me va a dar cariño, me va a dar aprecio. Y así para con cada uno de nosotros. Porque también la misericordia de Dios es para vivirla como cuerpo y para darla a conocer como cuerpo. Ahora bien, esto es en el sentido negativo. Actué mal y lo que merezco es castigo, pero Dios extiende su misericordia. Ahora bien, en el sentido positivo de nuestro proceder con Dios, soy obediente a mis autoridades, escudriño la palabra, practico la voluntad de Dios, trato de vivir en santidad. Esos son obras de justicia, ¿no es cierto? Es decir, trato de vivir como Dios quiere que yo viva. Ese es el sentido positivo de mi proceder, de mi vida en Dios. En ese aspecto, ¿me están entendiendo, hermanos? ¿Me están entendiendo? Sí, muy bien. Entonces, en el sentido negativo, yo soy desobediente y merezco castigo. Pero Dios aplica misericordia y no me castiga, sino que más bien su gracia me envuelve. En el sentido positivo de mi proceder, de caminar en santidad y en obediencia con Dios, allí sí se aplica la justicia de Dios. Diga, justicia de Dios para mí. Mire qué maravilloso, y esto yo espero que a usted lo motive a vivir en tal condición. En ese mover de positivo de conducta delante de Dios, ahí sí se aplica la justicia de Dios. O sea, Dios nos da lo que justamente merecemos, pero por la fe que nos es contada por justicia. Es decir, trato de hacer la voluntad de Dios porque tengo la fe que Dios me ve con buenos ojos.
trato de buscar la santidad porque primeramente antepongo la fe de que eso le agrada a Dios. No porque eso sea lo que me avale, es decir, sí me va a avalar, pero si no antepongo la gracia no tiene ningún sentido. Algo que hay que tomar en cuenta es, a lo primero que yo puedo accesar viniendo del mundo es a la gracia de Dios. Una vez envuelto en la gracia de Dios, yo apelo a la misericordia y a la justicia de Dios. Antes, imposible. Si usted primero no es envuelto en la gracia de Dios para ser salvo, difícilmente podrá accesar a la misericordia y a la justicia de Dios. Entonces, lo que avala en mí el tomar en cuenta y el vivir bajo la misericordia y la justicia de Dios es la gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? Solamente para explicar ese punto. Entonces, cuando actúo positivamente delante de Dios, queriendo hacer su voluntad, ahí sí se aplica la justicia de Dios, porque Dios nos da justamente lo que yo merezco. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Está haciendo algo que no hay que estárselo recordando, él lo ha tomado como parte de su vida. Y la palabra dice bienaventurado, y después dice: el que anda en este proceder, dice, será como qué, como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Siempre reverdecido, con sus hojas verdes, dando su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Así será. Esa es justicia, por estar queriendo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo 6:33: busca primero el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios se manifiesta a través, busca primero el reino de Dios, y en el reino de Dios lo que hay que hacer es la voluntad de Dios. Entonces busca primero el reino de Dios y a su voluntad, y todo. ¿Cuál es la justicia ahí? Las demás cosas van a ser añadidas. Las demás cosas van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque usted está buscando intencionalmente, pero por un compromiso con Dios, buscando primeramente el reino de Dios, su palabra, y tratando de vivir de acuerdo a esa palabra, y viviendo en ese sentir. La justicia de Dios es: todas las demás cosas van a ser añadidas. Todas las demás cosas van a ser añadidas. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces, ahí viene la justicia. Entonces harás prosperar tu camino, y algunas cosas te van a salir bien. Todas las cosas te van a salir bien, para que seas de larga vida. Justicia de Dios a través del hacer, del cumplimiento de su voluntad. Juan 15 del 9 al 17. Busquémoslo, por favor. Ese no lo traigo en la memoria. Juan capítulo 15. Del 9 al 17. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Permanecer qué es? Perseverar en el conocimiento de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la demanda. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es justicia. Eso es justicia. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién es el que lo da? Dios, a través de Jesucristo, de la gracia, de la misericordia, pero también aplica justicia. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es decir, en medio de que hay que apelar a la justicia, yo también tengo que cumplir con algunos requerimientos de amar, de perdonar, de respaldar. Mire, si hay algo que deja fluir la justicia de Dios para nosotros, es que nos encarguemos de las viudas, de los huérfanos, que tengamos cuidado de los que están presos, de los que están enfermos, de aquellos que tienen necesidad. Eso mueve la justicia de Dios para usted. Eso mueve la justicia de Dios para usted. Entonces, en el proceder negativo, en el sentido negativo de mi proceder con Dios, yo desobedezco, pero Dios no me da de acuerdo a su justicia. La justicia es que yo merezco ser condenado, pero Dios aplica para mí su misericordia y tapa y borra de mí mis rebeliones y me hace estar grato ante sus ojos por su gran misericordia en Cristo Jesús. En el proceder positivo, yo trato de hacer la voluntad de Dios y Dios me permite ver su justicia en todo aquello que Él cree que yo lo necesito. Por eso es que los que luchamos, los que luchan en fe, creyendo en Dios, pero agradándole en sus caminos y luchando en las fuerzas de Dios, la justicia de Dios va a venir. Pero aquellos que quieren prosperar de una forma ilícita, ahí no se aplica la justicia de Dios, pero sí puede apelar a la misericordia de Dios. Sí puede apelar a la misericordia de Dios. En base a todo lo que hemos visto anteriormente, podemos decir que la gracia de Dios habilita y posibilita, pero sobre todo legaliza el favor de la misericordia y su justicia para nosotros hasta el día de su venida. Desde el momento que usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, desde ese momento se activó, se legalizó el poder de la justicia y de la misericordia de Dios para que usted pueda vivir tranquilo mientras nos vivimos en la tierra. El problema es que nosotros mismos nos complicamos la vida, ¿no es cierto? Nosotros mismos nos complicamos la vida. A veces queremos ser bendecidos, pero buscamos la bendición poniendo nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que sea Dios el que las provea. Y ahí es donde nos complicamos. Entonces, la gracia de Dios habilita, posibilita, pero sobre todo legaliza el favor de la misericordia y su justicia para nosotros hasta el día de su venida. Es por su gracia que hemos sido alcanzados por su misericordia y su justicia. Si no fuera a través de la gracia, estaríamos perdidos. Perdidos. La misericordia nos sostiene, nos sustenta. Y esa fue la experiencia de Israel en el desierto. En su desobediencia Dios tuvo misericordia y los proveyó el maná del cielo para que se alimentaran. Les dio carne a través de las codornices para que ellos pudieran comer carne. Les sacó agua de la roca cuando había resequedad. Sus pies, dice que nunca anduvieron descalzos, sus calzados nunca se desgastó, su ropa nunca se enmoheció. Siempre se mantuvo por la misericordia de Dios, aún y cuando era un pueblo rebelde, de dura cerviz, desobediente. Siempre estaban murmurando, pero la misericordia de Dios los sostuvo. Y así pasa con nosotros en algún momento. Siempre estamos murmurando, siempre estamos quejándonos. Mire, apelar vivir bajo la misericordia es conformismo. Amén. Digo amén en el sentido que lo aprueba. No que quiero que esa sea la realidad de su vida.
Cuando yo me apego a vivir por misericordia, no estoy aspirando a más. Me estoy conformando, pues sí, con tal tener los 3 golpes, dice, con tal, como decía Pablo, teniendo sustento y abrigo, con eso estar contentos. Es decir, sí tenemos que estar contentos, pero debemos apelar a la justicia de Dios. De este lado del Jordán, yo puedo acostumbrarme a vivir por la misericordia, pero Dios quiere que yo pase al otro lado, donde yo puedo vivir por justicia. Y la justicia, ¿sabe cuál es? Cuando usted lucha por aquello que usted quiere tener. Ahí se apega la justicia de Dios. Cuando usted lucha, no se conforma de brazos cruzados a que le esté cayendo la comidita, la tortillita de la mañana, del mediodía y de la noche, de la tarde. Va por más. Esa es la justicia de Dios. Entonces no podemos estar acostumbrados a vivir por pura misericordia. Debemos apelar a vivir por la justicia de Dios que nos ampara. La justicia en el sentido positivo de vida en Dios, viviendo en su voluntad. Dios en su justicia. Cuando yo vivo en la voluntad de Dios, Él en su justicia me promociona a otros niveles. Cuando yo apelo a la justicia de Dios, no solamente a la misericordia, Dios me promociona para otros niveles, me lleva a otra gloria, a otras dimensiones. Su justicia nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Nadie que viva apelando a la misericordia va a poder disfrutar de la verdadera justicia de Dios para bendición. Entonces, hermanos, el llamado y la exhortación es: qué bueno que usted está rodeado, que usted ya atesoró en su corazón la gracia de Dios a través de la salvación. Cristo lo ha hecho salvo. Qué bueno es que a través de esa gracia usted puede tener misericordia. Mire, Dios siempre va a proveer para usted. Si está sin trabajo, no se preocupe. Si está agobiado porque abrió la refri, miró las alacenas y no hay nada para mañana, no se preocupe. La Biblia dice: mirad las aves del campo, no siembran ni ciegan, pero Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Si siente que ya en el closet no hay ropa y la que ya está un poco desgastada, mirad los lirios del campo, decir cómo se visten. No hilan, no tejen, pero se visten de lindos colores. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿No son vosotros mucho más de mucho más valor, que ellos? Si las aves del cielo Dios las alimenta, y si los lirios del campo Dios los viste, ¿no tendrá compasión de ustedes? Eso es misericordia. Nunca le va a faltar el pan en su casa, nunca le va a faltar el vestido para cubrir su cuerpo, nunca le va a faltar el calzado para calzar sus pies. Pero no se conforme a eso. Apele a la justicia de Dios. Trate de profundizar más en las aguas del Espíritu. Trate de profundizar más en los misterios de Dios. Hay que nos quedamos cortos porque leímos un versículo que poco le entendía y ahí me quedé. Apele más. Vamos por más. Lo mejor para nosotros, iglesia, está por venir, pero yo tengo que pagar un precio. Y no porque Dios lo condicione, que el que lo condiciono soy yo. El que lo condiciono soy yo. Dios está dispuesto. Desde el principio, desde que usted lo llamó, Dios está dispuesto a bendecir. Y Abraham le dijo: y te bendeciré y serás bendición. Cuando usted pida bendición, esté pensando en que va a bendecir a otros a través de esa bendición. Cuando usted pide: yo quiero ser bendecido para esto, para mí, para acá, pero no está pensando en su entorno, a los demás, no sé si Dios le va a mandar bendición. Pero Dios va a seguir teniendo misericordia. Hebreos 4, 15 al 16. Ya dos citas bíblicas más y terminamos. Hebreos capítulo 4, 15 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, diga conmigo, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, usted no se va a acercar a alguien que no lo va a entender. Es que muchas veces nosotros no podemos acercarnos a alguien que no nos entienda y que no sienta nuestras debilidades. Jesucristo padeció en carne lo que usted y yo hemos padecido: luchas, tentaciones, padeció hambre, tuvo tristeza. Jesús lloró. Él fue escupido, Él fue bofeteado, Él fue avergonzado, Él fue humillado, Él fue golpeado, fue insultado, no lo merecía. Entonces, por ello, cuando usted llega con aflicción al trono de la gracia, usted tiene un sumo sacerdote ahí que lo entiende en todas sus debilidades. No lo va a condenar por una debilidad que lo llevó a tropezar. No lo va a condenar por Dios. Entiéndalo. No se deje condenar. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si pecó, levántese. Si cometió alguna infracción delante de Dios, levántese. No se quede postrado o postrada. Dios extiende su mano de misericordia, pero Él quiere que usted aplique a la justicia de Dios. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué dice el versículo que nos daba hermana Minelli? Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro nos dice acá, el apóstol Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es decir, estaban apartados, no podían ser tomados en cuenta como pueblo de Dios. Ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, en otro tiempo usted no tenía ningún valor a los ojos de Dios. Por la gracia que es en Cristo Jesús, usted tuvo ese valor. Ese valor lo lleva a que Dios tenga misericordia para usted. Pero Dios quiere que usted apele. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Cierre sus ojos por un momento, ya estamos terminando. Quiero que usted en su interior, en su intimidad con Dios, usted pueda reconocer si realmente ha estado viviendo solo apelando a la misericordia de Dios y no ha aspirado a más allá. No ha querido levantarse en sus fuerzas y poner una milla más, una milla extra. Yo quiero invitarle para que ahora usted empiece a experimentar una vida efectiva en Dios. Y cuando estoy hablando de una vida efectiva en Dios, no necesariamente, cuando estamos hablando de la justicia de Dios, hermano, muchas veces tendemos a juzgar que aquel que financieramente es bendecido es porque la justicia de Dios se ha movido para él. No, de ninguna manera. Muchas veces se cuenta la bendición solo en proporción a las finanzas. Eso es parte. Pero el hecho de que usted tenga salud, de que tenga un trabajo, que tenga hijos sanos, eso es una bendición gloriosa. Pero Dios no quiere que usted siga apelando a la misericordia. Dios quiere que usted vaya por más. Y le diga a Dios: quiero ir por más. Quiero apelar a tu justicia. Quiero experimentar lo de aquel hombre del Salmo capítulo 1.
quiero experimentar el llamado que usted le hizo a Josué 1:8. Quiero permanecer en ti. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Hijo de Dios, en esta noche reverenciamos tu nombre. Levantamos nuestras manos, reconociendo que es por tu gracia y solo por tu gracia que nos permites estar en este lugar. Hijo de Dios, Jesús, hoy yo vengo pidiéndote, Padre, pidiéndote, Jesús, pidiéndote, Espíritu Santo, que esa misericordia que ha sostenido a mis hermanos, que los ha amparado, que los ha cubierto, que los ha guardado, ahora sea transformada, Señor, a una gloria expansiva, a una gloria de poder, a una gloria de conquista, a una gloria que los lleve a experimentar tu justicia, Dios. Perdona, Dios, todo conformismo. Perdona todo adormecimiento en el espíritu, toda pasividad. Perdónalo, Señor, y perdónanos, Dios. Hoy quiero, Padre, que tú nos lleves, Dios, a una nueva dimensión de vida en el espíritu, para apelar lo que tu palabra dice. Confía en Él y Él hará. Él exhibirá, mi hermano, tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Aquello que has estado esperando, pon una mía más. Dios te lo da, Dios te lo otorga, Dios te lo ofrece. Abre tus manos, tómalo, porque es tuyo, pero estás seguro de que has hecho tu parte, y no porque Dios lo ponga como condición, sino porque es necesario que Él crezca y que tú y yo podamos menguar. Dios, en el nombre de Jesús, extiende tu mano a favor de tu pueblo. Dios, que la nube de gloria esté sobre ellos en todo tiempo, que la columna de fuego los alumbre en todo tiempo, pero sobre todo tu justicia, Señor, los lleve a experimentar el verdadero gozo de ser tus hijos. Gracias, Señor, por el CCI Hermón. Gracias por nuestros pastores generales.
Gracias por cada pastor adjunto. Gracias por cada anciano. Gracias por cada líder de la iglesia. Dios, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la honra, Señor. Gracias en el nombre glorioso de Jesús. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Vamos a darle gloria al que vive y reina. Vamos con su palma. Cuán hermoso es el Señor. y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Dios les bendiga y les guarde.
Grande es el Señor.